Buenas tardes, mi nombre es Jensi Tatiana Yara Salazar, soy estudiante de Contaduría Pública del sexto semestre. El tema de hoy es cómo se administran las sociedades comerciales y cómo se manejan sus estados financieros. Existen dos tipos de sociedades comerciales. Están las sociedades de capital, donde lo más importante es el capital, y las sociedades de personas, donde lo más importante son las personas. Entre las sociedades de capital podemos encontrar las sociedades anónimas S.A, integradas por un número plural no menor a 5 socios y un máximo limitado. El capital se divide en acciones de igual valor y se representa mediante un título negociable. Están obligadas a ser controladas por un revisor fiscal. Los estados financieros los tienen que firmar el representante legal, el contador, y ser aprobados por el revisor fiscal. En los registros del libro diario se agrega el capital autorizado, suscrito y pagado. Las ventajas de estas sociedades que permiten libre transmisión de acciones. Para ejercer como administrador de la sociedad no es necesario ser accionista. La responsabilidad se limita a lo aportado al capital social, es decir, los socios nunca ponen en riesgo su patrimonio o bien personales. A diferencia de otras sociedades, puede seguir funcionando a pesar del fallecimiento de uno de los socios fundadores. Una sociedad anónima puede ser de un solo socio. Las ganancias o resultados de liquidación se representan de forma íntegra entre los accionistas. Las desventajas de esta sociedad es una sociedad de carácter abierta, por lo que resulta difícil controlar la entrada de nuevos accionistas desconocidos a la empresa. Su estructura es rígida, por eso es difícil realizar cambios en ella. Vemos también las sociedades de acciones simplificadas S.A. creadas por documento privado o escritura pública. Pueden estar constituidas por una o más personas naturales o jurídicas. Son sociedades con mayor flexibilidad administrativa y contablemente. El capital social es pagadero en plazos menores a 2 años. Su tiempo de duración es indefinido y su objeto social es indeterminado. No está obligada a establecer junta directiva. Las funciones administrativas son responsabilidad del representante legal. Los estados financieros son de propósito general o especial. Los informes de gestión deben ser presentados a la Asamblea de Accionistas para su aprobación. Se debe tener revisor fiscal si los activos brutos al 31 de diciembre del 2011 exceden los 5.000 salarios mínimos legales mensuales o ingresos brutos que excedan los 3.000 salarios mínimos legales mensuales. Los estados financieros certificados deben ser firmados por el representante legal, el contador, y aprobados por el revisor fiscal. Por decreto del gobierno, las micro, pequeñas y medianas empresas solo presentan balance general y estados de resultados. Las ventajas de esta sociedad: para su creación para su creación no necesariamente debe hacerse mediante escritura pública. Pueden realizar mediante documento privado. Esto evita múltiples gastos y trámites en su creación. La SAS puede ser integrada por un solo socio. No se requiere establecer una duración determinada. Su término puede ser indeterminado. El trámite de liquidación es más ágil. Las desventajas: los productos que se produzcan de las SAS no pueden inscribirse en el registro nacional ni se podrán negociar en la bolsa, debido a que no presentan una transparencia para manejar este tipo de valores. La creación de las SAS es muy flexible. Esto da pie a que personas inescrupulosas realicen actividades ilícitas a nombre de la SAS. Buenas tardes, mi nombre es Yaritza Sarmiento. La sociedad limitada, terminando el año fiscal a 31 de diciembre, se genera un balance final y se reportan utilidades. Los estados financieros consolidados del grupo empresarial se presenta con copia a las supersociedades para un control.
Las ventajas. Los socios no responden frente a la sociedad ni frente a los acreedores sociales con su patrimonio propio. Solo están obligados a incorporar al fondo social el capital ofrecido. Su constitución es más simple y económica que una anónima. La responsabilidad recae solo en los administradores y no frente a los socios. Y se puede crear solo con un socio. Las desventajas es que según la responsabilidad de cada uno de los socios, así sería su aportación social. Su constitución es un poco más ágil y económica, pero debe ser escriturada y registrada. El régimen jurídico de la CL es mucho más sencillo, pero el administrador tiene provisión de competencia y deberá pagar todo al momento de constituirse. La sociedad colectiva. Esta sociedad tiene personería jurídica propia, se crea mediante escritura pública y posterior. El nombre de la sociedad no podrá incluir nombres. Estará integrada por un mínimo de socios de 2 y el máximo de socios es ilimitado. La condición de socio no puede transmitirse libremente, no es necesaria una junta general o una asamblea de socios. El Código de Comercio indica que la responsabilidad subsidiaria ilimitada que se supervisa todo acto de administración y desarrollo de contabilidad, libros y documentos de la sociedad pueden ser de conocimiento en cualquier momento. Las ventajas, posibilidades de reunir una mayor capital, cada socio tiene derecho a voto. Sus desventajas, los socios poseen responsabilidad ilimitada, la sociedad colectiva se disuelve si fallece uno de los socios. El Código de Comercio indica que por la responsabilidad subsidiaria ilimitada que se supervisa, todo acto de administración y desarrollo de contabilidad, libros y documentos de la sociedad puede ser de conocimiento en cualquier momento. Tributan mediante el impuesto de sociedades, están obligadas cuentas anuales en el registro mercantil. Ventajas. Posibilidad de reunir un mayor capital en la empresa. Cada socio tiene derecho a voto, a recibir beneficios. Los socios pueden aportar con su capital o con su trabajo. Cada socio tiene responsabilidad ilimitada. Desventajas. Los socios poseen responsabilidad ilimitada. Las admisiones de nuevos socios requieren la aceptación de todos los demás socios. La sociedad colectiva se disuelve si fallece uno de los socios. Es complicada la financiación mediante el incremento del capital social. Cada uno de los socios depende de los actos de los demás. Es difícil deshacerse de un socio que no deseas. Sociedad comandita simple. Posee 2 tipos de socios, los gestores o colectivos y los comanditarios. Conformada entre 2 o más socios, los socios se comprometen solidariamente con las obligaciones. Los obligan a llevar los siguientes libros: diario mayor general, inventario balance, registro de utilidades, registro de operaciones de manera extranjera y diario especial de venta. Hacer los registros contables según el código. Los asientos contables serán analíticos y se harán cada 2 meses. Ventajas: se utiliza el capital de los socios comanditarios junto con la fortaleza gerencial de los socios gestores. Los socios comanditarios tienen una exposición limitada de sus activos personales, ya que no se responsabilizan totalmente por las deudas de la empresa, sino hasta el monto de dinero aportado personalmente por cada uno de ellos al capital de la empresa. Los herederos pueden recibir pagos sin haber recibido los activos, lo que minimiza las consecuencias del impuesto al patrimonio, mientras se resguarda el flujo de ingresos. Los socios gestores tienen el control total de la entidad y de sus activos. Las decisiones importantes son tomadas por el socio gestor. No hay un nivel en el aporte mínimo o máximo de capital para ningún socio. Con respecto al número de socios, no existe un límite en la cantidad de socios que puede haber en la sociedad. Desventajas: los socios comanditarios solo pueden mantenerse informados y no intervenir en la actividad de la sociedad. Los socios gestores no tienen ninguna distinción legal. Los activos personales del socio gestor están desprotegidos. Los bienes personales del socio gestor pueden ser incautados para resolver demandas legales. El ingreso gravable está sujeto a las tasas impositivas personales del individuo. La sociedad se termina con el fallecimiento o retiro de uno de los socios. Buenas tardes, mi nombre es Nancy Espitia. Les voy a hablar de las formas para administrar eficientemente los activos circulantes, la inversión de activos y rendimientos. 1. Inversión en bonos o transacciones que generan alto rendimiento. 2. Maximizar la ganancia neta proveniente de los activos circulantes. 3. Minimizar los costos operativos y administrativos colocando gran atención a disminuir la burocracia empresarial.
4. Controlar el flujo de caja con proyecciones aterrizadas y minuciosas. 5. Tener efectivo en épocas de reducción en ventas como soporte para los difíciles momentos. 6. Invertir los fondos excedentes en épocas de muchas ventas, hacer inversiones seguras. Y 7. Regular y controlar los créditos, tanto a terceros como los concebidos a las entidades financieras.